nosotros mismos como iglesia nos hacemos a su interrogante. Después de que pase esto medianamente siquiera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser el país? ¿Qué va a ser la sociedad? ¿Qué va a ser nuestra iglesia? ¿Qué va a ser la iglesia a nivel en general? Seguramente el gobierno se va a preocupar por elementos económicos y cómo va a rescatar el país y todo ese tipo de cosas que muchas veces aparecen en los medios de comunicación. Lamentablemente no son del todo creíbles. La iglesia, a ver cómo nuevamente nos renovamos, nos reagrupamos, nos rearmamos para poder seguir adelante, cómo nos recapitalizamos para poder nuevamente cerrar todas esas puertas de repente quedaron abiertas, porque prácticamente todo esto nos ha caído como de sorpresa. ¿Qué vamos a hacer por todos los compromisos adquiridos, verdad? De toda esa cosa que seguramente vendrá después de este tiempo de crisis, claro que sí. Pero yo quisiera en este tiempo, mi amado hermano y hermana, apelar a lo que dice la Santa Escritura, el santo libro de Dios con el cual usted y yo necesitamos guiarnos. La Biblia, desde su perspectiva, desde su sabiduría, que contiene el pensamiento y el corazón de Dios, prácticamente creo yo que después de que pase todo esto, nos está invitando a la compasión, nos está invitando a la misericordia, nos está invitando a que nos preocupemos los unos por los otros, porque antes de que sucediera todo esto, es muy probable que usted y yo éramos personas extremadamente egoístas o nos habíamos convertido en eso, pensando que solamente nuestras necesidades de manera individual eran las que importaban, la compasión. Pero definamos qué significa ese término. La definición de compasión es sentimiento de angustia debido a los males de los otros. Ser conmovido desde las entrañas. Sufrir con otras personas. Miren qué interesante. ¿Eso nos pasa o nos ha pasado en algún momento? Seguramente que no. Seguramente hemos aprendido a vivir vidas muy cómodas. Seguramente antes de esto estábamos preocupados por tener nuestro dinero para ir al cine, para ir al mall, para ir a pasear, para tener muchas cosas. Pero quiero decirle algo. Pasado esto, tenemos que aprender a comportarnos de manera diferente y aprender sobre todas las cosas a tener compasión. Si el virus nos ha devastado, la virtud de la compasión nos ayudará a levantarnos. No precisamente todos los planes económicos que también son necesarios, por supuesto que sí, pero hay algo que nos tiene que dar esa esencia de seres humanos, es la compasión. Esa es la receta de Dios para nuestras vidas y para nuestras comunidades de fe. Así que vamos a recurrir a la clásica palabra del buen samaritano como nosotros lo conocemos. Si tiene su Biblia por ahí a la mano, le invito a que vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37. El encabezado del texto en la traducción Reina Valera, versión 60, dice: el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó, repito, Lucas capítulo 10 del verso 25 al verso 37. Nuevamente dice la santa palabra de Dios en el encabezado del texto: el buen samaritano. Ya que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo,
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué interesante palabra esta que hoy seguramente tiene que tocar nuestros corazones. El verso 33 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Como seguramente va a quedar nuestra sociedad, como seguramente va a quedar algunas de esas comunidades de fe que su base no estaba puesta necesaria en Jesucristo. Como va a quedar nuestra economía y en muchos sentidos nuestras iglesias. Seguramente después de esto tendrá que haber un antes y un después. Ojalá podamos aprender la lección. Yo le invito que allí donde está me acompañe a una palabra de oración y pueda cerrar sus ojos y podamos decirle al Maestro de Galilea, a nuestro Salvador Jesucristo: Señor eterno y Padre de misericordia, en esta tarde, Padre, le agradecemos por su bondad. Le agradecemos, Señor, por su cercanía. Le agradecemos porque nos ha echado la mano. Cuando el mundo nos ha dejado medio muertos, usted fue ese samaritano que nos curó, nos levantó, nos restauró, Señor. Ahora es nuestro deber hacer lo mismo. Después de que pase toda esta crisis, que seguramente habrá de dejar mucha destrucción a todo nivel, Señor, no solamente a nivel económico, sino seguramente a nivel social y, por qué no decirlo, a nivel eclesial. Nuestra oración, Padre bueno, es que después de esto podamos nosotros haber aprendido esa lección, que tenemos que reforzar nuestro llamado a ser samaritanos, buenos samaritanos, como lo estableció en su palabra. Señor, es mi oración en esta tarde, Dios, que nosotros como iglesia, comunidad cristiana de santidad, podamos seguir las cosas y los lineamientos que usted nos ha dejado en este que es nuestro libro de vida, en su santa palabra, en su escritura. Así que en Jesucristo, Dios, queremos pedirle perdón en todas las cosas en las cuales pudimos haber fallado. Quisiera rogarle también que en este tiempo nos pueda guiar, Señor, con su mano poderosa. Que seguramente cuando nuestro ánimo decae por el encierro, por el estar prácticamente apartado de muchas personas que estamos acostumbrados a ver, de nuestros seres queridos, Señor, más bien pueda servir para que nosotros reflexionemos y nos podamos acercar mucho más a usted. Así que en Jesucristo ponemos este tiempo en sus manos para que su nombre sea exaltado y glorificado en todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera entonces compartir algunos puntos que nos arroja este sermón, que nos arroja esta escritura interesante que Jesús le dijo a un maestro de la ley que de manera presupuesta se pensaba que debía de saber todo esto. Sin embargo, pareciera ser que solamente tenía el conocimiento filosófico, pero no lo había llevado a la práctica porque ni siquiera sabía quién era el prójimo. En primera instancia vamos a hablar entonces de algunos puntos importantes de compasión basados en este texto que usted y yo necesitamos aprender hoy y aplicar lo más pronto posible en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir? Número uno, la compasión se siente. La compasión se abraza, la compasión se encarna, la compasión se siente. Dice Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La compasión es sentir como Dios seguramente también lo haría. Este hombre tuvo el mismo sentimiento que tendría Dios con nosotros. Al encontrarnos medio muertos por las malas decisiones de la vida, viene el Señor y nos tiende la mano, nos recoge, nos levanta. Es el producto de una vivencia personal del amor de Dios. Esa es la compasión, el cual debe transformar nuestro egocentrismo egoísta. Es detenerme aunque tenga cosas importantes que hacer. Es abrazar aunque yo mismo necesite ser consolado. Pero qué cosas, qué barreras no nos permiten muchas veces ser compasivos.
Porque la palabra tiene siglos de existir, no solamente en nuestro vocabulario, sino de repente en nuestras acciones. Pero cada vez que va pasando el tiempo, conforme nosotros nos volvemos incluso más consumistas, nos volvemos más egocéntricos, nos volvemos menos compasivos. ¿Y cuáles son esas barreras que muchas veces yo tengo o practico que no me permite ser ese samaritano que el Señor me está invitando a que yo sea? Número uno, una de esas barreras es el orgullo. El que me siento siempre en el resto del mundo. El que nadie nunca me puede ofender. El que nunca me puedo rebajar en venir y ir en la calle y tender la mano a alguien que lo necesita. El activismo, ¿por qué no? Muchas veces nos llevamos tan inmiscuidos, incluso muchas veces hasta en la misma iglesia, en nuestros activismos religiosos, y se nos olvida que allá afuera, incluso dentro de nuestra comunidad de fe, hay personas que están padeciendo. Y cuando todo esto pase, seguramente nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que van a estar en la mismas circunstancias. La indiferencia. Vivimos bajo el lema: si no me afecta, no me interesa. Si eso no me toca, no me importa. Y definitivamente necesitamos cambiar. La religiosidad. Según el texto, vivimos en un mundo religioso. Quien le pregunta a Jesús es un maestro de la ley que es ajeno a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y muchas veces esa religiosidad, lo único que nos permite decirle a nuestro prójimo es: qué pena por lo que está pasando. Venga que voy a orar por usted. Cuando seguramente podría ser algo mucho más. Y de repente hasta nuestra misma maldad que no nos permite ver las necesidades de otro. Necesitamos reflexionar en algunos elementos importantes. La compasión hace que sea personal. Cuando nosotros tenemos compasión, abrazamos ese ministerio de forma personal. Lucas 10:35 dice que este samaritano le dice al del mesón: cuídemelo. Es algo personal, es algo que él está interesado en poder tenderle la mano. Ejercer compasión es vivir. Ejercer compasión es una forma de vida. Ejercer compasión no implica solamente que algo o alguien le da más lástima por lo que está pasando. Lucas 10:28 dice: el Señor Jesús, a este maestro de la ley, que seguramente tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo no es eso lo que el Señor le aplica, sino que le dice: haz esto y vivirás. Produce un estilo de vida mucho más intenso en saber que nosotros hemos vivido para poder servir a otros. El segundo componente que yo quiero compartir con ustedes sobre la compasión, el primero es que la compasión se siente, nos hacemos parte de. El segundo elemento es que la compasión se hace, es activarse, es moverse, no es quedarse estático, sino que el venir y procurar que puedan haber cambios importantes. Lucas 10:34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La compasión pasa del sentimiento a la acción. La compasión pasa del pesar al qué voy a hacer. La compasión pasa de preocuparme a ocuparme. No es filosofía, no es una ecuación teológica, es moverme de mi lugar de confort, es moverme donde yo estoy estancado, muy cómodo y muy tranquilo, a ver y buscar a otros que tienen necesidad. No sé si usted se fijó cuando leyó este texto, pero está compuesto por varios verbos. Verbos que están conjugados en acción. Acercó, curó, vendó, montó, llevó, cuidó, sacó y dio. Todos esos verbos están contenidos en este texto y significa moverse, significa desacomodarse, significa ver la necesidad de otro y moverme en compasión. Esa acción no es igual a la filantropía, porque la filantropía tiene límites, porque la filantropía pone condiciones, porque en la filantropía no se adora a Dios, sino que se adora a todos aquellos que son en teoría los que donan el dinero, los recursos para que cierto proyecto se lleve a cabo. No tiene nada que ver con eso. Tampoco la compasión no es lástima, porque la lástima lamentablemente es una triste imitación de la compasión. Necesitamos, hermanos, tener pie de misericordia. Necesitamos tener pie de misericordia para poder movernos.
Geográficamente, la distancia que existe entre Jerusalén y Jericó, donde fue asaltado este hombre, hay aproximadamente 28 kilómetros de distancia. Se le decía la vía de la sangre por la cantidad de hechos violentos y asaltos que ahí sucedían. Así que este samaritano fue movido por sus pies de misericordia, porque hubo un maestro de la ley y vio la misma situación y pasó de lejos. Iba un sacerdote, vio la misma situación y pasó de lejos. Iba un levita, vio la misma situación y pasó de lejos. Pero llegó un samaritano que por antonomasia, por cultura, era enemigo de un judío, lo vio, pero fue movido a compasión. Tenía pies compasivos, tenía pies de misericordia que le permitieron ir donde los otros no podían. Necesito tener y ver con ojos de entendimiento de lo que la Biblia me dice que debo de hacer. No necesito una visión, no necesito un profeta particular que venga a mí y me dice: el Señor me ha revelado. No, necesito simple y sencillamente tener los ojos del entendimiento de la palabra de Dios para poder ver la necesidad que mi hermano o mi hermana están pasando. Necesito un corazón amoroso. Tuvo compasión de él, dice la palabra. Es sentir como Dios siente. Hay una historia interesante de la Madre Teresa de Calcuta que en el tiempo que me queda trataré de cubrirlo todo y de compartirlo con ustedes. La Madre Teresa, todo un ícono en nuestra sociedad actual. En el siglo XX fue uno de los personajes más importantes seguramente, y que tiene muchos elementos que hoy nosotros como creyentes necesitaríamos sentirnos desafiados en movernos y hacer. Se cuenta que en una oportunidad ella iba con un grupo de hermanos de la caridad y había un basurero gigante y vio que algo se movía. Podría ser un perro, podría ser cualquier animal, pero sintió algo en adentro, en el pecho, y se devolvió a ver aquel basurero junto con aquellas que le acompañaban, que ellas no habían visto a nada ni a nadie. Comenzó la Madre Teresa a escarbar un poco entre la basura y había una persona. Lo que desenterró, lo que quitó era una persona, un ser humano. Estaba moribundo. Lo temaron junto con aquellas hermanas, lo llevaron a un lugar seguro, lo bañaron, le cortaron el pelo, lo rasuraron, fue atendido. Estaba muy mal. Moriría algunos días después. Pero cuando logró hablar, pronunció estas palabras: toda mi vida viví entre los perros y le doy gracias a Dios que me permite morir entre ángeles. Ese debe ser nuestro desafío. ¿Cuántas personas hay en el mundo que seguramente tienen esta circunstancia? ¿Cuántas personas hay en el mundo que piensan que viven bien, pero están viviendo entre los perros? ¿Cuántos de esos muchos políticos y muchos religiosos de nuestro tiempo y muchos evangélicos piensan que la bendición de Dios tiene que ver con dinero, así que hacen cualquier cosa para obtenerlo y aprenden a vivir entre los perros? ¿Cuántos alcohólicos hay que seguramente están en un montón de lugares y necesitamos irlos a sacar y rescatarles? Somos llamados a ser los samaritanos de este mundo. Tercer lugar, la compasión, hermanos, cuesta. La compasión no es un precio barato. Lucas 10:35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios que equivalían al pago de 3 semanas de cuidado aproximadamente, y los dio al misionero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando queremos servir a Dios, yo quiero decirle algo: hay un precio alto que pagar. No es cierto que servir a Dios, como dicen por ahí, es miel entre hojuelas. No. Cuando servimos a Dios hay un precio alto que pagar. Porque cuando seguimos a Dios no te va a costar algo, te va a costar todo. El seguir a Dios no cuesta algo, cuesta todo. Nos va a costar la negación propia, el tiempo, seguramente. Eso nos va a costar dinero, nos va a costar recursos, nos va a costar nuestras comunidades. Las buenas obras son una reacción y no una condición. Y por último, el cuarto punto para ir cerrando este tiempo. La compasión, hermanos y hermanas, revela. Lucas 10:36 dice: ¿quién pues de estos 3 se parece o te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Un religioso aquí quiere probar a Jesús que se sacó un 100 en lo teórico. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y aquel le pregunta, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús entonces, y aquel le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entra Jesús con esta historia. Todo lo sabía desde la perspectiva conceptual, el maestro de la ley, lo sabía perfectamente, pero no sabía la parte práctica. Hoy somos iguales, conceptualmente, filosóficamente, conocemos muchas cosas, pero no nos hemos encontrado seguramente con el hacedor de la vida, con Jesucristo, que nos permite actuar. Necesitamos, hermanos, modificar nuestras motivaciones y nuestras actitudes. Para el experto de la ley, el herido era solo un asunto teológico para filosofar. Esta crisis que hoy estamos pasando debe de modelar, de moldear nuestras actitudes. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunto. Para un judío, en la época de Jesús, y todavía creo que en este tiempo, su prójimo solamente consistía en su familia y las personas de su misma nacionalidad. El resto simple y sencillamente eran considerados como perros. Para los judíos, un samaritano simple y sencillamente era su enemigo de siempre. No era considerado un prójimo, pero el Señor vino a cambiar totalmente eso que nosotros antes mirábamos de la misma manera. ¿Cómo puede cambiar? A través de nuestra relación con Dios. Necesitamos en este tiempo, mis estimados hermanos, tener una más cercana relación con Dios. Yo quisiera en este tiempo, ya casi para terminar, que reflexionemos nuestros tiempos diarios de oración. ¿Cuántos estamos siendo partícipes de eso? ¿O pensamos que estamos tan fortalecidos y estamos tan bien que no lo necesitamos? Yo le invito a que cada día aparte una hora de su tiempo, de 6 de la tarde a 7 de la noche, y demos prioridad y nos sentemos ahí y alabemos al Señor y adoremos a través de nuestro tiempo de oración. Digo esto porque me llamó la atención el otro día que nuestro hermano Balbino mandó el mensaje de que mandáramos un amén los que estábamos ahí pendientes, y realmente fuimos muy pocos. Necesitamos priorizar por una vida de adoración a Dios. En conclusión, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso es lo que le pregunta este maestro de la ley al Señor. Y el Señor le dice, aparte de que debes amarme con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, también es necesario que amemos a nuestro prójimo. Terminado esto, ¿qué? Solo nos hemos preocupado por nuestras propias necesidades, pero como iglesia también tenemos necesidades. Ha sido duro también para nosotros. No, lo que de nuestra pequeña iglesia no se sostiene de ninguna ayuda externa, más lo que nosotros damos. Así que tener compasión también es ser partícipe de las necesidades que la iglesia como cuerpo, no estoy hablando de las mías, estoy hablando de la iglesia, que como cuerpo de Cristo nosotros tenemos también. Eso es compasión. Yo le invito en este tiempo, mi estimado hermano, a que podamos reflexionar y pedirle a Dios que nos vuelva hombres y mujeres compasivos, y que dejemos de ser religiosos o simples conocedores de algo que, si no lo ponemos en práctica, solamente es una filosofía. Yo le invito a que donde está cierre sus ojos y me pueda acompañar a una palabra de oración y decirle: Señor eterno y Padre de misericordia, en este momento agradecemos y bendecimos tu bondad. Gracias, Señor. Has sido bueno con cada uno de nosotros, y cada día que pasa nos das esa oportunidad de poder ser mejores. Te rogamos ahora, Dios, que nos pueda guiar, que nos pueda sostener y que nos permita ser compasivos. Que abandonemos nuestro egocentrismo y muchas veces solo el vano conocimiento, y podamos aprender a caminar de su mano, a que su palabra se vuelva una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, le damos por todo y bendecimos su santo nombre en este tiempo. Amén y amén. Ya para ir finalizando, mi estimado hermano, como usted sabe, siempre tenemos nuestro apartado
En un sobre podemos ir poniendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que cuando esto se pueda ir resolviendo de a poco, podemos estar listos. Nuestra hermana Gisela subió también en el chat de la iglesia un mensaje donde están las cuentas, donde usted puede depositar o hacer transferencia electrónica. Si también de esa forma se le hace más fácil. Y si pues se le vuelve complicado, pues podemos tener ahí siempre nuestro ahorrado, ¿verdad? Porque es una manera en la cual también demostramos compasión. El decirle a Dios que estamos con Él también en medio de esta situación que a todos nos agarró por sorpresa. Dice la santa palabra del Señor en la segunda epístola de los Corintios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que en este momento yo les ruego, en la medida de sus posibilidades, de nuestras posibilidades, que podamos ser generosos con nuestro Dios. Decimos: Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos porque nos ha dado la vida. Le damos gracias porque también estamos con salud en medio de esta pandemia que aqueja al mundo entero. Pero que nosotros seguimos estando confiando que podemos y vamos a librarla, Señor, si usted va a nuestro lado. Porque si usted es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy depositamos, Señor, nuestra confianza en usted. Y queremos también darle, Señor, estas ofrendas y estos diezmos que por justicia le pertenecen. Así que en Cristo Jesús estamos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana será un día de la madre atípico, también como lo fue el día del padre. Seguramente cuando nos volvamos a reunir, nos vamos a encontrar para celebrar cumpleaños, para celebrar día del padre, día